En casos muy especiales, en aquellas mujeres que tienen, por ejemplo, una familiaridad muy importante de cáncer de mama o en las cuales se les ha detectado la presencia de estos genes defectuosos de los BRCA que comentábamos antes, se han experimentado, se han implementado intervenciones de prevención, ya sea a través de la administración de medicamentos, en este caso antihormonales, antiestrógenos o medicamentos que inhiben la transformación, la producción de estrógenos, antiaromatasa, y o intervenciones quirúrgicas profilácticas, es decir, la remoción de la mama de manera profiláctica. Estas dos intervenciones son, insisto, de prevención. Las utilizan las mujeres antes de que se le detecte el cáncer para prevenir su recurrencia o su presencia. Les voy a presentar aquí a modelo, digamos, como ejemplo, cómo el modelo de Gale, este modelo epidemiológico que le estaba comentando antes, está calculando el factor de riesgo de cada mujer dependiendo aquí de dos factores: la edad al primer embarazo y el número de familiares afectados. Entonces, si vemos la primera columna, donde no tenemos ningún familiar afectado, vemos cómo juega la edad al primer embarazo. Tomamos como riesgo básico 1, las mujeres que tienen un primer embarazo antes de los 20 años. Si las mujeres tienen un embarazo entre los 20 y los 24, este riesgo aumenta ligeramente a 1.2. En mujeres que tienen un primer hijo entre los 25 y 29 años o de plano no tienen hijos a lo largo de su vida reproductiva, hay un pequeño aumento ulterior, 1.5, y en las mujeres que tienen hijos después de los 30 años, el riesgo aumenta a 1.9. Es un aumento relativamente pequeño. Vamos a ver en la última columna, por razones de tiempo, cómo estos mismos factores de la edad aumentan de manera significativa si además se asocian a familiares afectados. Por ejemplo, en caso de tener 2 familiares o más, aún el tener un embarazo antes de los 20 años no representa una protección. El riesgo pasa a 6.8 veces más que una mujer sin familiaridad. Y ahí ven cómo se modula de todas maneras, disminuye un poco entre los 20 y 24, y en realidad en este grupo el embarazo tardío no representa un factor de riesgo adicional. La lección aprendida, diría yo, de este modelo epidemiológico estadístico, para el cual les presento también un link para las personas y los médicos interesados, es, ojo, la familiaridad definitivamente es uno de los factores de riesgo más importante que tenemos que tomar en cuenta. Si no existe familiaridad y nada más tenemos factores fisiológicos de nuestra vida, es decir, cuándo empezamos a menstruar, cuándo empezamos a tener hijos, cuándo tomamos anticonceptivos, cuándo dejamos de menstruar, ¿cómo puedo yo visualizar cuál es mi riesgo, mi exposición a la ventana reproductiva que comentábamos antes? Si observamos la primera línea, aquí estamos representando de manera muy simbólica la historia reproductiva, por ejemplo, de nuestras abuelas. Tenían una menarquia no muy temprana, eso sí. Nuestras abuelas empezaban a arreglar después de los 12, de los 14, pero empezaban a reproducirse muy temprano. Tenían embarazos seguidos, que están representados en esas casillitas azules. Un primer embarazo temprano, un segundo embarazo inmediatamente después. Acuérdense que no existían anticonceptivos. Tenían lactancia, periodos de lactancia prolongada, ahí están los cuadritos verdes. Se volvían a embarazar, volvían a lactar, otro embarazo, otro periodo de lactancia, y así seguían. Y si ustedes todavía tienen abuelas de una cierta edad y les preguntan, pregúntenle
cuántos años de su vida se pasaban sin ni siquiera ver la menstruación entre el embarazo y la lactancia. Eso implica que no estaban expuestas por ese patrón de vida reproductiva a un estímulo estrogénico persistente, aun cuando el embarazo, por supuesto que representa un estímulo estrogénico, pero de alguna forma, y no sabemos por qué, el embarazo representa en general un factor protector. En la línea de abajo está representada la realidad de las mujeres de ahora. A lo mejor empieza a menstruar mucho más temprano. En ese cuadrito blanco no tiene actividad sexual, no usa anticonceptivo, está menstruando más o menos regularmente de aquí a que empieza a normalizar sus ciclos menstruales. Después, a lo mejor tiene un novio, no se quiere casar y empieza a usar anticonceptivos hormonales, el cuadrito amarillo. Unos añitos, un par de años de anticonceptivos hormonales. Los deja porque leyó que los anticonceptivos hormonales representan un riesgo de cáncer de mama y se embaraza, pero todavía no está lista para ese embarazo y tiene un aborto. Después se rompe con el novio, ahí pasa otros añitos sin hacer nada, después vuelve a conocer una persona que le gusta, usa anticonceptivos hormonales orales otros añitos más. Ya después de los 30 dice, pues ya quiero un hijo, tiene un hijo, lo lacta, lo amamanta muy poco, los patrones de lactancia ahorita son mucho más reducidos que antes, vuelve a suspender lactancia, a la mejor actividad sexual, a la mejor otro hijo. ¿Qué vemos en este nuevo patrón de vida reproductiva? Pocos hijos, más tarde, lactancias muy cortas, exposición a anticonceptivos hormonales y una ventana de exposición a la menstruación mucho más amplia que las generaciones de nuestras abuelas. Entonces, esa es la realidad. No hay mucho que podamos modificar si no es, por ejemplo, una lactancia prolongada. Esto sí lo podemos hacer. Alternar métodos anticonceptivos hormonales y no hormonales, utilizar un DIU, por ejemplo, no medicado por unos años, etcétera, etcétera. Y seguir las otras medidas preventivas que hemos mencionado antes. Para los médicos y para las personas que están interesadas, las enfermeras y también las mujeres que tienen más curiosidad, y ahorita el Internet nos permite acceder a muchas personas no médicas a información. Aquí está la referencia para el calculador, la calculadora del modelo de riesgo de Gale, aclarando, sin embargo, que por su aplicación en grupos étnicos específicos, este modelo no aplica del todo a mujeres hispanas. Aplica muy bien a mujeres blancas, se ha aplicado a mujeres afroamericanas e inclusive a mujeres de origen asiática, pero no ha habido una suficiente aplicación del modelo en mujeres hispanas. Voy a terminar el resto de esta plática hablando de qué tengo que estar pendiente como mujer para descartar un